A las 2, la lucha contra la corrupción del presidente Luis Abinader. ¿Está funcionando? Con Guillermo. Nuestro invitado, el distinguido amigo, el licenciado Andralis Piña, periodista, comunicador, un destacado periodista de los medios de comunicación de Santo Domingo Este. Muy buenas tardes, Del Moro. Gracias por tenerme aquí nuevamente en tu programa y el programa de toda la comunidad, de todo el país, Hora Libre. Sí, en esta hora, que está libre. Sí. La pregunta, la lucha contra la corrupción, esa fue una de las promesas, de la diferencia que permitió a la sociedad creer la palabra del presidente Luis Abinader de que iba a ser un gobierno diferente. Los pasados gobiernos, 16 años continuos, sin contar los anteriores 4, del 96-2000, del presidente Leonel Fernández, 20 años de administración PLDista, donde la corrupción era prácticamente una norma. No funcionaba compras y contrataciones. Tú nunca oíste a compras y contrataciones deteniéndole un proceso de compras y contrataciones a nadie. Prácticamente, y Del Moro, compras y contrataciones, o muchas instituciones, sí, sabemos hoy que funcionan en el Estado Dominicano, sí, pero esas instituciones, lamentablemente, para el dominicano eran prácticamente nulas en el país. Lo que sí, ellas estaban ahí para avalar prácticamente todos los procesos. Sin embargo, con la llegada del presidente Abinader y esa promesa de lucha contra la corrupción, que hoy no podemos decir que la corrupción se ha detenido y que no haya corrupción en el Estado. Lo que sí podemos ver es que la corrupción se está combatiendo desde el Palacio Nacional. El presidente de la República, Luis Abinader, hoy, cuando le hablan de corrupción, él tiene la voz cantante al decir que los casos de corrupción de su gobierno se judicializan. Es él, en este caso reciente que ha sido muy debatido ante los medios de comunicación, el fraude que se habla en Senasa, es el mismo presidente que lo lleva a la Procuraduría General de la República y esto de alguna manera le da la oportunidad al presidente de seguir enarbolando esa bandera anticorrupción que él le vendió al pueblo dominicano. Tengo amigos, pero no tengo cómplices, fue lo que dijo el presidente de la República. Yo le envié una imagen, señor director, ahí, reciente, que le dice, presidente Abinader promulga la nueva ley 4725 de compras y contrataciones públicas y sella un compromiso histórico con la transparencia. La vieja ley parece que tenía algunos huequitos, míralo ahí, por donde se podía malinterpretar. Se actualizó la ley de compras y contrataciones para hacer un poco más difícil que los funcionarios y sus familiares, los hermanos del presidente, los cuñados del presidente, de que esposas de los funcionarios puedan ser suplidores del Estado. Eso es una iniciativa más de ese empeño que él tiene el presidente de la República, Luis Abinader, de erradicar la corrupción administrativa, la corrupción en el Estado Dominicano, que, vuelvo y repito, es prácticamente imposible que la corrupción desaparezca. Ahora, lo que sí puede hacer el gobierno es tratar de que quien robe vaya preso, de que quien robe no se quede con los robados y ocurra lo que ha ocurrido recientemente, de que hay funcionarios de la administración pasada que están devolviendo grandes sumas de dinero con tal de no ir a la cárcel, porque le temen a caer preso. Es así. La lucha contra la corrupción que expresó el presidente de la República está funcionando. De alguna manera está funcionando la lucha contra la corrupción. Sé que será un camino largo por recorrer. No vale solamente con que el presidente de la República se enfoque en tratar de erradicar la corrupción, sino también en que la población esté también pendiente y que también funcione lo que es la justicia, que es la otra pata de la mesa. Pero es independiente, la justicia es independiente. Porque la gente le pregunta al presidente de la República, ¿qué usted va a hacer? No, que yo lo voy a hacer, no. Yo sometí los papeles del Ministerio Público, específicamente en el caso de Senasa, y como dijo ayer,
nosotros esperamos que haya consecuencias. Entonces, eso mismo espera la población y eso esperamos nosotros en sentido general de que haya consecuencias. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que ocurrió recientemente con la devolución de los 3.000 millones de Póngame pesos... la foto ahí por de Máximo Máximo Montilla, Montilla, señor director. la devolución de esos 3.000 millones de pesos, hay mucha gente que lo Míralo está ahí. viendo aquí, ahí tiene usted la imagen, lo está viendo como un incentivo al tema de la corrupción. ¿Por de que qué? porque si usted roba mucho Si dinero... tú te robas 10.000 millones de pesos No te y ll- devuelve 3, No, pero tú dices... y no cae preso, Tú diste el palo, y no cae preso porque tú me dijeras tú diste el palo. que tú durabas 10 años preso, como quieras, un lío, porque son 10 años Está preso, bien. pero cuando tú sales tú vas a encontrar 7.000 millones. Sí, pero es que no, es que oye, que lo que pasa, en este caso de Máximo Montilla, está dando 3.000 millones para no ir preso. O sea, si él se robó 10.000 millones de pesos y está dando 3 Está y se queda chivateando, 7, está chivateando, está el cartel de los sapos. Está bien, él está chivateando, pero él se está librando de la justicia. Sí. Él se está librando de la cárcel. Póngame la foto del hermano de Danilo, señor director, que usted tiene ahí. Entonces- el del otro, el hermano de Danilo, Alexis Medina. Entonces, Míralo ahí, claro, ese es el pulpo mayor. el pulpo mayor. Vamos a ver hasta dónde la Procuraduría General de la República, el sistema de justicia, los jueces de aquí de este país, tienen la capacidad para llevar a este hombre que ya estuvo preso y ya está libre bajo fianza con otro sistema porque ya concluyó la medida que le pusieron. Vamos a ver qué capacidad tiene el sistema de justicia para volver a llevar a este tipo, este corrupto, volver a llevarlo a la cárcel. Porque una de las inquietudes más grandes de los dominicanos es decir, ok, se robó el dinero, pero ¿a dónde está? ¿Por qué no está preso? Está en su casa. Entonces, un mensaje, el mensaje que envía, eso es, hay que robar mucho. Mucha gente lo interpreta de esa manera. Yo entiendo que de alguna manera se está haciendo justicia, porque eso no se había visto aquí nunca en la República Dominicana. Que un funcionario devolviera parte del dinero que se había robado, eso no se había visto. ¿Tú recuerdas lo que ocurrió con el senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista? Sí. Que fue acusado precisamente en el mismo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, y al contrario, ese caso lo que sirvió fue para limpiarlo, porque a Félix Bautista se enfrentó contra quien era procurador en ese momento de la República, un gran dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, y Félix Bautista lo que hizo fue que trapeó el piso con él. Cuando en ese tiempo con Domínguez Bruto. Domínguez Brito, Sí. ese mismo. Entonces, Félix Bautista lo que hizo fue que trapeó el piso con él y salió de ahí limpio. Salió haciendo así. Ya con Félix Bautista. Salió haciendo así. Con Félix Bautista ya nadie se ha metido jamás después de ese proceso. Mira esa imagen que yo estoy enviando, señor director. Entonces- Recuerda el caso No es ahí que queremos llegar de Bauta nosotros. Roja. Hoy senador, hoy, no, Bauta Roja. En ese tiempo, él era ministro de Salud Pública. En el gobierno Sí, del PLD. de Leonel Fernández. En el gobierno del PLD. Entonces la esposa era suplidora, que si iban a hacer un evento, míralo ahí a Bauta Roja, Claro. si iban a hacer un evento tú sabes que hay que poner vejiguita. Sí, montaje. Montaje. La esposa, Era- la compañía. Era de Si ella. iban a hacer un evento en salud pública donde el esposo es el ministro de salud pública, la compañía que se contrataba era la esposa de... Eso era normal en gestiones eso era anteriores. normal. Eso era normal en gestiones anteriores. Eso es lo que el presidente de la República hoy, Luis Abinader, trata de eliminar, trata de que no ocurra, de que aunque hay casos y del Moro reciente, porque acuérdate que ahí está el ministro de Educación, el recién salido ministro de Educación, que también tiene una situación parecida a esa. Ángel Hernández. ¿Qué situación tiene? Se habla de que a través de la universidad UAPA, La universidad para adultos. exacto, entonces que a partir por ahí, una universidad que es de él, que es de su familia, y que por ahí esa universidad seguía contratando los servicios de educación mientras él era ministro de Educación. Ah, juez y parte. Entonces, prácticamente estamos en lo mismo. ¿Tú me entiendes? Sí. Son Pero situaciones eso, que... ¿Tú tienes pruebas de eso? No tengo pruebas de ¿Tú eso. lo has visto eso? ¿Tú lo has visto? Esos son comentarios. En los comentarios Claro de la que noticia sí. que se hace. Y él lo dijo en un programa de radio en el que participó. Él con su boca, él lo testificó de que la universidad hacía contrato con el gobierno. Póngame la foto
del hermano del presidente Danilo Medina, Alexis Medina. Si puede ponerle la dota, así como usted tenía esa, y de Masi, porque uno es el hermano y el otro es el cuñado. Exacto. Mira el Pulpo y Alexis, y el otro era Masi Montilla, él es el hermano. ¿Por qué me las dos juntas, señor director, ahí? Gánese el salario de este mes. ¿Cómo va a ser que el presidente, ¿cómo va a ser que el presidente Danilo Medina dijo que él no sabía? ¿Cuál corrupción? Que él no sabía Pero lo que estaban haciendo sus hermanos. ¿Pero cuál corrupción? ¿Cuál corrupción le decía? Esa era la... Le preguntó, le hizo una pregunta a una periodista, ¿qué te va a hacer con la corrupción? ¿Pero cuál corrupción? ¿Pero cuál corrupción? Míralo ahí. Hay que subir el salario al director. Uno es el hermano Alexis Medina y el otro es Masi Montilla, el hermano de la mujer. ¿Cómo? Eran los suplidores de todos los ministerios. Así mismo. Los suplidores. No había un ministro que le dijera que no cuando llegara Alexis Medina o Masi Montilla a ofrecer eso. Yo te lo... Tenían la mejor posición en el Estado. Esos dos, sin tener un decreto, tenían el mejor nombramiento. Y era que uno era el hermano del presidente y el otro era el cuñado. A cualquier institución donde llegaban, que decía, llegó el hermano del presidente, ese hombre iba directo para él. Y si tenía algún negocio ahí, ese negocio había que sacarlo urgente. Masi Montilla le suplía del equipo eléctrico a las EDES. A todas las EDES. A de norte, EDESUR y EDESTE. Así es. Y le vendía el hambre chino. ¿Cómo se llama eso? Cambiaron el cableado de la República Dominicana prácticamente por las 4 esquinas. Por el alambre chino. Quitaron los transformadores. Quitaron los alambres de cobre que habían regados por el país entero para poner alambre de aluminio. Chino, así. Alambre de aluminio. Que se calientan y se explotan. Y los transformadores. Los transformadores chinos también. Así mismo. Que por eso hoy en la actualidad hay en los barrios hay transformadores que explotan a cada rato, porque fue de los suplidores chinos póngame la foto, señor director, de Masi Montilla y del Pulpo. Esa es la temática corrupta que el presidente Abinader está tratando de que no se repita en su gobierno. Esperemos que cuando los suplidores del Estado, cuando el presidente Abinader salga del cargo en el 2028, sí, pueda presentarle al país no la erradicación de la corrupción, porque eso no va a ocurrir en ninguna parte del mundo. Porque que no haya consecuencias. Que haya consecuencias para los corruptos. Que haya consecuencias para los corruptos. El que roba, que caiga preso. Entonces, en ese momento, cuando ellos estaban siendo suplidores del Estado, no estamos hablando de la hermana de la mochila azul, Yomaira Medina. Yomaira Medina. ¿Tú eres de San Juan? Claro que sí. ¿Tú eres de San Juan? Claro que sí. Yo quiero que tú me digas, me ponga una diferencia. Baje aquí, señor director. ¿Qué hizo Danilo Medina en San Juan y qué está haciendo el presidente de la República en la provincia de San Juan? Bueno, en la administración del expresidente Danilo Medina, que era sanjuanero, sí, que yo tenía una gran expectativa, que es sanjuanero, que yo tenía una gran expectativa de que ese gobierno iba a llevar muchas soluciones y mucha riqueza al sur del país, sí, especialmente a San Juan de la Maguana. ¿Y de campo, cómo se llama el campo de él? Arroyo Cano. Arroyo Cano. Pero, lamentablemente, allá lo que hubo fue que llegó la droga prácticamente a todos los campitos, a todos los pueblecitos del sur. Sí, pero eso no es culpa, de Danilo. Claro que sí, bueno, no es culpa de Danilo, porque el Danilo no era que la vendía. Pero lo que estaban alrededor, que debían controlar el tráfico del ilícito, no se metían con eso. Y eso llegó a toda parte de allá. Tú sabes. Mucha gente tenía, porque también te voy a decir cosas que la gente lo entendía bueno, había mucha gente que tenían salario durante la botella. Exactamente, durante la administración de Danilo Medina, que mucha gente se lo encontraba bueno, pero lamentablemente esas son cosas que son pasajeras. Y el que no sabe bien administrar el dinerito que le entra, lo que le sirve ese dinerito es para dañarlo. ¿Por qué? Porque gente que eran trabajadoras dejaron de trabajar para dedicarse a consumir esos chelitos que le daban, y lamentablemente cuando sale del poder ese gobierno y le quitan ese salario, pues ya tú sabes la situación de indigencia en la que caen muchos de esas personas. Y la visita sorpresa que hacía Danilo allá. Estamos en San Juan, porque de ahí es que tú sabes. La visita sorpresa de que lo que crían chivos, que lo que hacen es coba, ¿eso funcionó? Eso funcionó en cierta medida. ¿Cómo así?
Sí, por ejemplo, con esa visita sorpresa, el expresidente Danilo Medina implementó lo que era un plan de agroforestal con el que se integró un programa ahí del Moro donde se le daba unos 5,000 pesos a las personas que se dedicaban a sembrar la tierra. Se crearon brigadas que ayudaban a limpiar, a sembrar el café o cacao, en el caso de los que querían sembrar aguacate también, que mucho aguacate se sembró en esa zona, dígase Los Fríos, Arroyo Cano, tú eres sanjuanero, chamo. todas esas cosas. Mira cómo dice que sí. Esas cosas se comenzaron a implementar en la administración del partido, de ese gobierno de Danilo Medina, Sí. y muchas hoy incluso están funcionando, siguen funcionando igual, porque el presidente de la República, Luis Abinader, le ha dado continuidad a esos programas. Ahora, hubo algunas situaciones que también hacían daño con eso, porque había mucha gente que tomaban el dinerito, limpiaban algunas montañas para hacer la supuesta siembra y luego no hacían nada, luego no sembraban nada. Y también otra cosa ahí del Moro, que muchos de esos planes fueron aprovechados por algunos funcionarios del expresidente Danilo Medina, que esta administración no ha investigado eso, ni tampoco la Procuraduría ha hablado de eso en ningún momento. Yo no he visto nada con relación a eso, donde iban y promovían un proyecto de desarrollo agroforestal en una zona, y esos recursos que depositaba el gobierno para resolver, para que esa gente plantaran sus aguacates, plantaran su café, lo que agarraban era que se hacía una componenda para que ese dinero que el gobierno le pasaba a esas asociaciones de agricultores, ese dinero pasaba a otro empresario que era el que le vendía los picos, la mata de aguacate, la planta de café, todo ese tipo de cosas, y eso se quedaba ahí. Lamentablemente en esta administración ni la Procuraduría ni nadie se ha metido con eso, eso quedó tranquilo. Todo el dinero que se perdió en esa parte parece que no ha interesado todavía. El senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, Félix Bautista, que yo quiero que le explique al país la fórmula mágica, no la fórmula de Hito Bisonó, que ese otro charlatán. Te voy a decir una cosa. La fórmula de Félix Bautista, de cómo Félix Bautista antes del PLD ganar era pobrecito. Sí, pero... Era pobrecito. Entonces, por la falta de compras y contrataciones, recuérdate que ¿quién hizo el parqueo de la UAS? ¿Tú estabas allá? Claro que sí. Claro. Fue Oizoe con mismo. Félix Bautista a la cabeza. Así es. Yo quiero que Félix Bautista le explique al país la fórmula mágica de cómo, si tú eras pobre, antes del PLD ganar en el 96, sí, que Félix Bautista era el que le cargaba el maletín. Secretario de Finanzas del PLD, ¿no es? El que cargaba el maletín a Leonel Fernández, sí, ayudante principal, que también era pobrecito. Eran pobres todos. Y Danilo eran pobrecitos. No habían llegado ninguno. Danilo tenía otra condición, porque acuérdate que Danilo venía con una carrera política muy, muy amplia. Danilo viene desde abajo. Yo creo que Danilo fue pero Danilo vivía en casa. Danilo vivía aquí, en Villa Francisca, en un apartamento, un edificio de eso, de lo que hizo Balaguer. Sí. Danilo Medina era pobrecito. Pero, ahí tenemos fotos de Danilo Medina, porque no es que la gente no se supere, Andrade. Claro, yo te veo a ti, que tú andas con tu carrito, me gustaría verte en un jipetón. Claro que sí, yo también. Pero trabajando honestamente. Claro. ¿Por qué compras y contrataciones? No le preguntó a Félix Bautista todas esas contrataciones. Fueron lo que hicieron el metro de Andino Peña. Claro que sí. Fueron lo que hicieron los túneles y los elevados en el 96. O sea que este país estaba atrasado. Así es. Y hicieron los túneles, valían 1.000 millones y lo hicieron en 3.000 millones, pero están hechos. Están hechos. Eso es lo que dice. Y hay una cosa que pasa, y del Moro, que el dominicano en sentido general debe entender esa parte. Oiga. Le hice una pregunta de Félix Bautista. Los puestos públicos, la función pública, tiene la manera de que el funcionario que llega allí no salga como entró, aunque no robe del Moro. Aquí la mayoría del ciudadano piensa que todo el funcionario que va a una posición pública y cambia su situación económica es porque es un ladrón, y no necesariamente es así. Porque esas instituciones tienen muchísimas formas de que esos funcionarios, mientras más obra hace un funcionario del Moro, más posibilidades tiene de conseguir dinero.
porque tú estás poniendo el dinero en movimiento y eso viene en beneficio por esa vía. Pero el caso de Félix Bautista, que es el que tú me señalas, de San Juan de la Maguana. Mira, que tiene mucha popularidad en San Juan. Debo decirte. Porque a Félix Bautista ayuda viejo, le arregla la casa, le paga la universidad a los estudiantes. Debo decirte que muchos de los funcionarios del presidente Abinader deberían sentarse con Félix Bautista para que le dé clase de cómo se mantiene una popularidad tan alta como la que tiene Félix Bautista en San Juan de la Maguana, a pesar de todo lo que se le ha acusado. Mira que le quitan la visa a los americanos. Le han quitado todo. Félix Bautista tiene, yo creo, hasta las cuentas embargadas. Y Félix Bautista sigue siendo un líder en San Juan de la Maguana. Deberían sentarse la mayoría de los funcionarios del PRM hoy con Félix Bautista para que le explique cómo se hace eso. ¿Cómo se hace eso? Claro, porque Félix Bautista es un hombre cercano, es un hombre que está en todos los lados, respaldando a quienes son sus dirigentes. ¿Tú me entiendes? A lo que le hacen la campaña, diferente a lo que ha ocurrido en esta administración, que la mayoría de lo que se bajaron a hacer, a crear el PRM, a hacer que el Partido de Revolucionario Moderno llegue al poder, hoy la mayoría están sentados en su casa. Muchísimo, como dice, yo te mandé un video ahí de Guido Gómez Mazara, donde Guido dice que es una vergüenza, le da vergüenza al dirigente salir a la calle o salir a seguir mostrándose. ¿Tú sabes por qué? Porque no tiene ningún tipo de beneficio. Tú vas a una rueda de prensa, tú ibas a una rueda de prensa, porque nosotros no nos dejaron entrar, porque nosotros no somos PLDistas. Nosotros no tuvimos la suerte de penetrar al mundo PLDista de la comunicación. Sí, porque tú sabes que nosotros, desde estudiantes de la universidad, nos quemamos con el PRD. Nos quemamos con el PRD. Con el PRD. Con el PRD. Todos los estudiantes de comunicación que eran del PLD, toditos tan ricos y millonarios. Le fue bien. Le fue bien, trabajaron. Porque el PLD era consecuente con lo suyo. Tú ibas a una rueda de prensa, un periodista de eso, iba a una rueda de prensa de un funcionario, y de ahí tú salías billeteado. En toda la rueda de prensa había algo unos viáticos. Tú vas a una rueda de prensa ahora de un funcionario y tú tienes que ir gastando tú de tu cuarto tuyo. Tú tienes que pagar la lavada de tu traje. Para hacerle la noticia, para hacerle la noticia a ellos. Y sacarla y no te toca ni... Tú vas a una rueda de prensa de un funcionario hoy del PRM y tú tienes que ir gastando tu cuarto. Si es un taxi que tú vas a coger, si es tú ves tu carro, echarle gasolina, ponerte tu traje, ir para allá, poner la noticia y tú gastando de tu dinero. Así mismo. Entonces, por eso es Entonces, en el gobierno del PLD, todo el mundo florecía, porque todo el mundo le decía, hágate de ahí, hágate de ahí. Rodaba mucho dinero. Y entonces la administración de nosotros sigue floreciendo, pero no para ti, ni para mí, ni para los dirigentes del PRM, ante PRD, que fueron los que se quemaron los pies. Desde estudiantes, nosotros, apoyando el PRD. Haciendo comité afectivo, cubriendo las lo que se llama cara a cara. Cubriendo las actividades del partido, llevando gente a votar, participando. Miren, en el caso mío y de muchos por ahí, participamos como precandidato a regidor. Y de eso vamos a hablar, de que tú fuiste precandidato a regidor en el próximo segmento, señor director. Atención, si eres un joven de 16 años o más y quieres prepararte para el mercado laboral de este tiempo, aprovecha los cursos que Centro Futuro de la Alcaldía del Distrito Nacional tiene para ti totalmente gratis. Ven y estudia con nosotros informática, belleza, costura industrial y doméstica, electricidad, emprendimiento e inteligencia artificial, avalados por Cincinnatus, Infotep e Inaguja. Para más información, llámanos al 809-960-2962. Alcaldía del Distrito Nacional. En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas